compra la gente. Saludamos a esta hora al director de Fedesarrollo, el doctor Luis Fernando Mejía. Director, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación, un saludo muy especial. Bueno, mucha gente echando voladores por los anuncios de varias tiendas y cadenas en la rebaja de los precios y diciendo que bueno que esto contribuye a la inflación. Pues claro que todos nos ponemos felices con que se anuncie la rebaja de precios, pero nos preguntábamos ayer qué tan sostenible será en el tiempo esta rebaja que están planteando estos supermercados y estas cadenas grandes de distribución, doctor Mejía. Pues mire, Gustavo, lo primero es que es una gran noticia. Yo creo que, por supuesto, estos anuncios de reducciones, así sean temporales en términos de bienes básicos como huevos, arroz, leche y demás, es muy importante en un contexto de una coyuntura que todos sabemos es complicada, una inflación que todavía continúa en el 12.8%, una inflación de alimentos que sigue siendo alta, aunque con la buena noticia, por fin, de una caída en los precios de los alimentos en el mes de abril. Pero le diría que hay dos elementos que van a determinar el impacto eventual de este tipo de medidas sobre la inflación. El primero, como usted lo menciona justamente, ¿qué tan permanentes son estas medidas? Porque al menos de algunos anuncios de la lectura que hicimos ayer pareciera que son, digamos, medidas muy transitorias. Ojalá se puedan permanecer en el tiempo, porque si permanecen en el tiempo, cuando usted mire los datos de inflación, pues el efecto va a ser permanente y no de una sola vez, como sería si fueran solamente transitorios. Y el otro componente que va a determinar el impacto en inflación es qué tanto se extienden este tipo de medidas en el resto de vendedores, comercializadores, porque pues recordemos, la gente no solamente compra las grandes superficies, también por supuesto compran los bienes de la canasta familiar, especialmente los alimentos, por ejemplo, en las plazas de mercado, en las tiendas de barrio. Ojalá estas señales que están dando las grandes superficies empiecen a transmitirse en el resto de comercializadores y ahí sí podríamos ver un efecto más importante en materia de inflación. Doctor Mejía, oí esta semana a uno de los vicepresidentes del Grupo Éxito tratando de explicar que ellos tienen estas promociones desde siempre, desde hace mucho tiempo, y que no es una cosa novedosa, que simplemente se dio la circunstancia de que ARA hizo un anuncio y ellos pues hicieron bien en recordar que también tienen ese tipo de promociones. Olímpica también lo recordó. Correcto. Por eso la pregunta de Gustavo, ¿sí es verdaderamente un asunto novedoso o estamos simplemente recordando algo que ya existe? Yo creo que es una combinación de las dos, Espinosa, porque como usted bien lo menciona, en el caso de Olímpica y del Éxito, se mencionan en los comunicados de prensa que realmente son estrategias que se han venido utilizando en ciertos momentos del año y que están repitiendo de alguna manera esas estrategias. Lo que sí es completamente novedoso es lo de ARA, que realmente es lo que entiendo por el comunicado, es una estrategia por motivo de la celebración de los 10 años, y en ese sentido pues realmente sí hay un impacto adicional. Pero por eso ratifico, en la medida en que este tipo de anuncios, ya sean nuevos o no, puedan permanecer en el tiempo, pues el impacto en inflación va a ser más grande, por un lado. Y por otro lado, en la medida en que esto genere movimientos adicionales de otras cadenas, de otras tiendas de barrio, pues por supuesto ahí sí podríamos ver impactos más importantes adicionales en materia de inflación. Una cosa es que los empresarios se pongan la mano en el considero y digan, podemos bajar acá un poquito, podemos dar unas ofertas. ¿Esto abre las puertas de un control de precios más adelante ya de manera oficial o no? No creo, Gustavo, y por supuesto, pues eso sería ahí sí una pésima idea. Usted sabe muy bien la experiencia nefasta que ha tenido la región, América Latina, algunos países, especialmente el caso de Argentina, Venezuela, más recientemente, en términos de controles de precios, que lo que sabemos que termina generando es simplemente mercados ilegales, mercados negros, en donde se transan ese tipo de bienes a precios de mercado. Así que pues no es una buena idea, y aprovecho, Gustavo, para mencionar, pues lo hice también en mis redes sociales hace algunos días, tampoco es una buena idea en esta coyuntura, que resulta realmente muy positiva, pensar en aumentar los aranceles, porque los aranceles no es otra cosa que un impuesto a las importaciones que por supuesto al final de cuentas terminará encareciendo ya sea la producción local, porque muchos insumos son importados, o también los precios de bienes finales como los alimentos que importa el país. Doctor Mejía, con esta política de acuerdos para bajar precios de productos básicos de la canasta familiar, ¿en cuánto se puede reducir la inflación de alimentos que anualmente está por encima del 18%? Pues mire, Luis Enrique, eso es muy temprano para saberlo, porque de nuevo va a depender de qué tanto en el tiempo permanecen estas medidas. Si son más permanentes, podría haber un impacto adicional. También lo que estamos hablando son de casos muy puntuales, el caso de ARA, Olímpica, Almacenes Éxito y tal vez Macro, que fue el último que escuché que iba a hacer algo de este estilo.
todavía no son lo suficientemente representativos para como mover la tasa de inflación. Recordemos que los alimentos pesan cerca del 15% en la canasta familiar, así que no es un tema menor, pero creo que es muy pronto para estimar los impactos. Hay que esperar de nuevo cuánto duran en el tiempo y segundo, qué tan extensivos se hacen estas medidas a lo largo de toda la cadena de venta de alimentos. Ahora, cuando volvamos al tema de la cadena de modificación en los servicios de los bancos ¿se acuerda, Luis Enrique? Eso era un banco y a las 3 horas otro banco, y al otro y otro banco. Sí, aquí llegamos hasta 3. 1 ofreciendo y 2 más que todo recordando los buenos precios, ofreciendo ARA, recordando Éxito y Olímpica. ¿Usted cree que se sume alguien más o esto quedó ahí? Pues hombre, ojalá, Gustavo, que esto de nuevo se empiece a transmitir a lo largo de toda la cadena. Hay otras grandes superficies que seguramente estarán en este momento analizando qué posición adoptar, porque esto lo que al final refleja es la competencia, la sana competencia, que es uno de los elementos más importantes que dinamizan justamente los precios y que benefician a los consumidores. Y yo creo que este tipo de medidas naturalmente pueden generar justamente esas oportunidades. Nadie se quiere quedar atrás y seguramente tendremos más anuncios en los próximos días. Diana, usted le quiere hacer al doctor Mejía una pregunta sobre alimentos, pero en un escenario diferente. Director, es que parece que a los colombianos a veces se nos olvida que a partir del próximo 1 de julio entra en vigencia el impuesto a las bebidas azucaradas y luego en septiembre alimentos ultraprocesados. ¿Ustedes han podido medir cómo va a impactar en la inflación o en los precios este nuevo impuesto? Pues mire, Diana, lo que pasa es que el impacto de ese tipo de medidas es difícil de cuantificar por una razón. Porque en principio usted puede pensar, por ejemplo, que la gente no cambia sus hábitos de consumo y básicamente si ese es el caso, pues usted lo que hace es imputarle el aumento del precio vía ese impuesto a las bebidas, digamos, azucaradas o a los alimentos ultraprocesados y entiende entonces cuál es el impacto eventual en la inflación. Sin embargo, con lo que pasa es que, y un poco lo que desea la política pública con este tipo de señales, es que la gente cambie sus hábitos de consumo y que empiece a desplazar el consumo de ese tipo de bebidas o alimentos por otro tipo de bebidas y alimentos que sean más saludables. Y en la medida en que eso pase, pues el impacto en inflación va a ser muy pequeño. Nosotros cuando la reforma tributaria se publica hicimos el cálculo del impacto y realmente era muy pequeño. El problema y un poco la inquietud era que obviamente tenía un componente regresivo, es decir, afectaba especialmente a los hogares más pobres que gastan una proporción más alta de su ingreso en el gasto de alimentos. Sin embargo, ratifico, seguramente vendrán cambios de comportamiento y eso podrá mitigar ese impacto de inflación de la introducción de este tipo de impuestos. Doctor Luis Fernando Colom, buenos días. Hace de tiempo reciente, el Centro de Pensamiento que usted dirige reveló datos muy importantes sobre el índice de confianza del consumidor. Un estudio pues que ustedes han dado a conocer y que siempre resulta muy relevante. ¿Cómo se afectará ese índice con estas rebajas y estas no superaciones de precios máximos? Pues mire, doctor Hernández, es un punto clave porque una de las razones fundamentales por las cuales la confianza del consumidor ha tenido caídas importantes y está en niveles muy negativos, pues tiene que ver justamente con la evolución de la inflación. El indicador de confianza lo que hace es preguntarle a la gente, a los hogares, bueno, cómo está viendo su situación económica, el bolsillo, cómo está viendo también la situación económica en general, y cuando usted tiene altas tasas de inflación, indudablemente eso impacta de manera negativa la confianza. En la medida en que recientemente, hasta ahora, estamos viendo buenas noticias, por ejemplo, que la inflación pareciera que tocó techo en el mes de marzo, este tipo de noticias que eventualmente podrían también generar caídas adicionales en el precio de los alimentos, pues eso podría ser importante para eventualmente mejorar esa tendencia. Sigue siendo muy baja, entre otras cosas, porque no solamente importa la inflación, obviamente los temas políticos, las discusiones de las reformas, las incertidumbres alrededor de estos temas, pues también afectan la confianza, así que no es el único elemento, pero por supuesto puede ayudar para unas mejoras en los próximos meses.